Jueves, 17 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. ¿Quién dice la gente que soy yo? Comentario breve. San Marcos contrapone la fe en el Hijo del Hombre sufriente a la fe en el Mesías triunfalista de los judíos. Si bien Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, aún guardaba los rasgos de aquel Mesías glorioso que esperaba el pueblo judío. Pedro y los discípulos debieron comprender, poco a poco, que el Mesías aceptaría voluntariamente la muerte. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Cristo se dirige a las aldeas de Cesarea de Filipo. Marcos sitúa esta escena cuando Cristo se dirige a las aldeas de Cesarea de Filipo. Marcos, lo mismo que Lucas, solo traen en este lugar el relato que hacen los apóstoles sobre quién dicen las gentes que sea él, y la confesión de Pedro proclamando que Jesús es el Cristo el Mesías. Ambos traen también la prohibición que les hace para que no digan que él es el Cristo. Mira siempre a evitar exaltaciones mesiánicas prematuras. Aunque en diversas escenas anteriores, relatadas por Marcos, los endemoniados lo proclaman Mesías, en los apóstoles se ve un retraso en su comprensión. Puede ser que haya escenas anticipadas o a las que se les haya prestado un contenido posterior, ya que, en los endemoniados el objetivo directo es la supremacía de Cristo sobre los demonios, con lo que el mesianismo se presenta en Israel. Así al reconocerlo ellos y vencerlos, se acusaba, literariamente, aún más su triunfo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es en este lugar de Cesarea de Filipo, es el momento cuando Jesús, dirigiéndose a los discípulos, les hace abiertamente esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús no lo ignoraba por su conocimiento sobrenatural, pero también lo que pensaba la gente de él lo sabía, como los apóstoles, por el rumor popular. ¿Por qué les pregunta primeramente a ellos lo que piensan de él las gentes? El contacto de los apóstoles con las muchedumbres a causa de la predicación y milagros de Jesús les había hecho recibir toda clase de impresiones en torno a esto. Las que recogieron eran estas: unos, que Juan Bautista, otros, que Elías, y otros, que uno de los profetas. Jesús, para unos, era Juan Bautista, sin duda resucitado, como sostenía el mismo Herodes Antipas. Pues esta opinión había cobrado cuerpo entre el pueblo, ya que Lucas mismo dice que Antipas estaba preocupado con la presencia de Jesús, puesto que algunos decían que era Juan, que había resucitado de entre los muertos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Para otros, Jesús era Elías. Lucas recoge en otro lugar esta creencia popular. Jesús era, para diversos grupos, Elías, que había aparecido. Según la estimación popular, Elías no había muerto, y debía venir para manifestar y ungir al Mesías. Otros piensan que fuese Jeremías. El profeta Jeremías era considerado como uno de los grandes protectores del pueblo judío, sobre todo por influjo del libro 2 de los Macabeos. Pero no pasaba por un precursor del Mesías. Mateo ya hizo referencia a él.
¿Acaso se lo cita por el simple prestigio que tenía en el judaísmo, y del que se podrían esperar cosas extraordinarias? Por último, sin saber a ciencia cierta quién sea, para muchos era algún profeta de los antiguos, que ha resucitado. Era el poder milagroso de Jesús el que los hacía creer en la resurrección de un muerto. No deja de extrañar el que los apóstoles no citen, tomado de la opinión de las gentes, el que él fuese o pudiese ser el Mesías. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Así fue como ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Y preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Por eso, después de oír lo que las gentes pensaban de él, se dirige a los apóstoles para preguntarles abiertamente qué es lo que, a estas alturas de su vida y de su contacto de 2 años con él, han captado a través de su doctrina, de su conducta, de sus milagros. Era un momento sumamente trascendental. Si no fuera que Jesús tenía un conocimiento de todo por su ciencia sobrenatural, se diría que esperaba impaciente la respuesta de sus apóstoles. Los 3 sinópticos no dicen la respuesta que hayan podido tener estos. Solo recogen la respuesta que le dirigió Pedro. Todos los detalles se acumulan en la narración de Mateo para indicar no solo la precisión que interesa destacar, sino con ella acusar la solemnidad del momento y la trascendencia del acto. Pedro respondió, tú eres el Mesías. Mientras Marcos y Lucas presentan sin más a Pedro, Mateo lo precisa ya de antemano como Simón Pedro. En efecto, Pedro tenía por nombre Simón. En Juan se lee que Jesús, al ver por vez primera a Simón, le anunció que será llamado Pedro. Ya desde un principio, Jesús puso en Simón la elección para Pedro, para ser piedra. El conservar aquí los 2 nombres es sumamente oportuno. La confesión de Pedro es expresada así, Pedro respondió, tú eres el Mesías. Aquí se confiesa por Pedro la mesianidad y la divinidad de Jesús. Al decir que es el Mesías, indica su relación supereminente de autoridad con Dios el Padre que lo envía. Pedro, desde su primer encuentro con Jesús, deja al descubierto, por una parte, la amistad no disimulada del Maestro, y por otra, la entrega sin reservas a su servicio o compañía. Es así como Pedro sabe quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. En este fragmento del Evangelio de Marcos, Jesús solo le dice, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Sin embargo, según Mateo, Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Jesús tiene 2 partes bien marcadas. La primera es una felicitación a Pedro por la revelación tenida. La felicitación de Jesús a Simón es porque esta confesión no se la reveló ni la carne ni la sangre, con la que se expresa el ser humano. Tal era la grandeza de este misterio, que su revelación se la hizo su Padre Celestial. Se trata, pues, de un misterio desconocido a Pedro, y un misterio que no podía, sin revelación, ser alcanzado por la carne y sangre el hombre. Entonces, este conocimiento no es por su capacidad humana, es un don de Dios. En efecto, Pedro alcanzó este conocimiento por la fe. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Los 3 sinópticos añadirán, después de esto, que Jesús prohibió a los discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías, dada la efervescencia mesiánica que había, y que se había ya manifestado en orden a Jesús, hasta querer las multitudes arrebatarlo para llevarlo a Jerusalén y proclamarle, sin duda en el templo, Rey Mesías. Se imponía no contribuir a excitar a las gentes ni precipitar los acontecimientos. Había que esperar la hora de Dios. Y comenzó a enseñarles. Que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos. Marcos resalta, es el único que lo dice, que Jesús les enseñaba sobre la predicción de su pasión y muerte con mucha claridad. Otro detalle del Señor es que le anuncia resucitar después de 3 días, en otros relatos aparece como en el tercer día. Claramente les hablaba de esto. Era un momento ya oportuno. Había que corregirles el concepto erróneo del medio ambiente. No era el Mesías político nacionalista que los judíos y ellos esperaban.
era el Mesías profético del dolor, el siervo de Yahvé de Isaías. Por eso les anuncia, que este es el plan de Dios, para esto ha de ir a Jerusalén, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén, y que allí será condenado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, además allí sufrirá mucho y será entregado a la muerte. Pero al tercer día resucitará. Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Entonces Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle y trató de disuadirlo. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate allá, Satán, porque no sientes según Dios, sino según los hombres. La respuesta de Jesús a Pedro es que no sea para él un Satanás, el gran enemigo del reino. Por eso, la proposición de Pedro, nacida de ignorancia y de afecto, era para el Señor un obstáculo de seguirla, para no cumplir el mesianismo de dolor, que era el plan del Padre. No es de extrañar en Pedro una dificultad para aceptar aquellas profecías de Jesús. Pedro conocía y confesaba la mesianidad de Jesús, pero algo deformada por los prejuicios rabínicos que él antes había oído sobre un Mesías triunfador y nacionalista, entonces no le era fácil aceptar la imagen de un Mesías doliente, humillado y crucificado por los jefes de la nación. Así es como Jesús le hace ver que habla al modo humano y, que elude el dolor. Jesús debía padecer y morir, ese era el plan de Dios, pero ese sufrimiento había de ser la causa de nuestra salvación. Como a Pedro, nos sucede lo mismo, él no entendía las cosas de Dios, del mismo modo, por no situarnos en el plan del Padre, se nos hace difícil entender sus obras. Tenemos necesidad de despojarnos de los criterios del hombre y adoptar solo y únicamente el de Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta es la pregunta a la que se nos pide, continuamente. Es una respuesta en la vida de cada día si queremos ser, de verdad, discípulos de Jesús. Él es nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Y no podemos contentarnos con invocarlo solo con los labios. No basta, en efecto, con decir, Señor, Señor. Reconocerle como el soberano de nuestra vida significa creerle también vivo y presente en los hermanos, justamente en cada uno de ellos. En efecto, el Hijo de Dios, quiso asumir por amor a nosotros el rostro del siervo de Yahvé, del varón de dolores que no tiene apariencia ni belleza para atraer nuestras miradas. Es así como de este modo nos ha revelado nuestra incomparable grandeza. También a nosotros, como a Pedro, se nos puede conceder intuir en algunos momentos de gracia el misterio del Dios vivo en su esplendor, aunque la comprobación de nuestra fe se lleva a cabo cuando no nos dejamos vencer como Pedro por el escándalo de la cruz. Reconocer al Señor Jesús significa saber que su camino pasa, de manera inevitable, por el camino de la cruz y que también nosotros debemos pasar por él, abrazando nuestra cruz. No hay otro modo de que se abran los ojos de nuestro corazón y, sin dejarnos desviar por el aspecto exterior, por la riqueza o por la pobreza, por la seguridad o por la necesidad, veamos en cada hombre el misterio de una presencia, el esplendor de un rostro, de su rostro. Oración. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo y Señor de la gloria, que hagas cristalina y fuerte nuestra fe, no contaminada por favoritismos personales. Abre nuestros ojos para que veamos en cada hombre a un hermano de Jesús. Danos una mirada buena, capaz de ver en cada rostro los rasgos del tuyo. Él vino a nosotros humilde y pobre, se hizo por nosotros siervo de Yahvé. Él cargó con nuestros pecados para darnos la alegría de llegar a ser ricos de tu gloria eterna. Ensancha nuestros corazones para que en ellos sea acogido y amado cada hombre con ese amor de predilección que sientes por cada uno de nosotros, haciéndonos hijos en tu amadísimo Hijo Jesús. El Señor les bendiga. Amén.